Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la idea de qué es optimización y en qué se aplica en el ámbito de la ingeniería de sistemas y el control. Básicamente, la ingeniería actual está basada en optimización. Todo el mundo quiere lo más rápido, lo más eficiente y también en control. Entonces, el objetivo de este vídeo es discutir qué objetivos concretos se buscan al utilizar técnicas de optimización en control y automática. Básicamente, ¿qué es optimizar? Bueno, pues obtener los valores de detecta que hacen que determinada función, JDetecta, obtenga pues un máximo o un mínimo. Máximas prestaciones o mínimo coste. Bien, esta JDetecta se denomina función objetivo o índice de coste o función de coste. Lo que llamamos optimización estática es el caso particular donde detecta son 3, 4 o en general m numeritos constantes, parámetros constantes que debo obtener para ver dónde j es mínimo. Estos parámetros ajustables en la literatura de optimización se denominan variable de decisión. Por ejemplo, pues yo podría tener un problema con una variable de decisión donde esto fuera detecta, esto fuera JDetecta y yo quisiera obtener este valor que minimiza JDetecta. Entonces este tipo de problemas se denomina de optimización estática, en este caso en un único parámetro o en una única variable de decisión. Lo que se denomina optimización dinámica es cuando detecta es una trayectoria del tiempo. Por ejemplo, puedo tener aquí el planeta Tierra, aquí la órbita deseada de un cierto satélite y entonces pues querer calcular el empuje de un motor en función del tiempo para llevarlo a esta órbita con un mínimo consumo de combustible. Pues este sería otro tipo de problema de optimización donde yo debería calcular una trayectoria óptima, completa y una función del tiempo que sería pues el empuje o el caudal de combustible o algo así. Entonces este tipo de problemas se denomina de optimización dinámica. Por último, en muchos problemas de ingeniería tenemos lo que se denomina optimización con restricciones. El caudal de combustible no puede ser, por ejemplo, mayor del caudal máximo de las bombas que intervengan en este motor, o por ejemplo aquí, pues a lo mejor si esto es determinado factor de amplificación en un problema, pues a lo mejor la construcción del dispositivo sobre el cual yo estoy intentando obtener algo óptimo, pues permite solo que este factor de amplificación esté entre 2 y 4. De manera que debo buscar el óptimo entre 2 y 4. Claro que en este caso el mínimo con restricciones coincide con el mínimo global, pero, por ejemplo, si yo quisiera buscar el óptimo entre 2 y 3, el valor óptimo, este de aquí, no sería tan bueno como este de ahí, pero este violaría alguna de las restricciones. De modo que la optimización estática o dinámica con restricciones también es un problema importante. Con lo cual, pues esto es optimizar y, claro, en el mundo de la matemática teórica y aplicada es un problema muy importante que nació pues con Fermat en el siglo XVII haciendo derivadas a cero de funciones, etcétera, y que continúa con cálculo de variaciones o con técnicas matriciales de mínimos cuadrados, etcétera, que ahora son las pseudoinversas, y luego pues código software de programación lineal, minimizar funciones lineales con restricciones lineales, programación cuadrática, minimizar funciones cuadráticas sujeto a restricciones lineales, programación convexa y optimización no lineal genérica, donde, bueno, pues aquí están un poco ordenadas por orden de dificultad computacional. El hecho es que, como la optimización es vital en las aplicaciones actuales de la ingeniería, resolver rápidamente problemas de optimización con muchas variables de decisión, no solo una, como aquí, sino 5, 10, 1000 o 150.000, por ejemplo, en entrenamiento de redes neuronales o cosas así, pues todo esto es una línea de investigación muy importante hoy en día en matemática aplicada, en informática, cálculo numérico y, por supuesto, pues en disciplinas particulares de ingeniería como el control óptimo. En ingeniería de sistemas y automática, ¿dónde tiene cabida la optimización? Bueno, pues en muchos ámbitos. Hay ámbitos antes del control y ámbitos, digamos, de lo que será luego control óptimo. Pero antes del control, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en optimización de procesos. Yo estoy diseñando determinado proceso y determinados parámetros como masa, resistencias, secciones de tuberías, constantes de muelles, potencias de bombas, etc., podrían ser calculados mediante un proceso de optimización para maximizar eficiencias, maximizar determinadas ganancias, minimizar determinadas constantes de tiempo o tener determinadas propiedades de controlabilidad u observabilidad, digamos que no entran dentro del objetivo de este vídeo. Pero la cuestión es que se puede diseñar, por tanto, parámetros físicos de un proceso basándose en problemas de optimización. El segundo contexto donde la optimización es
claramente imprescindible es lo que llamaríamos identificación de sistemas a partir de datos experimentales. Yo tengo unos datos experimentales y experiment y tengo pues un cierto modelo, por ejemplo un modelo lineal con algunos coeficientes de una función o matriz de transferencia, GDS tecta, pues de esos coeficientes desconocidos, y yo lo que quiero calcular es, simulando ante determinada entrada, esta de aquí, pues calcular los parámetros de tecta que hacen que se parezca más esta simulación al experimento. Por ejemplo, pues la integral de la diferencia entre la simulación y el experimento al cuadrado en el tiempo que dure el experimento donde yo he recogido estos datos. Bueno, pues esto es identificación experimental y esto sería un problema de optimización estática, ¿vale? Tecta no son trayectorias, se supone que es un sistema invariante en el tiempo, tecta constante, y esto da lugar a lo que se denomina toda la teoría sobre identificación de sistemas. El otro punto antes del control, donde también es importante la optimización, realmente está relacionado con el primero. No solo queremos optimizar el proceso, los masas, resistencias, etcétera, sino también el punto de operación, las referencias. Nosotros queremos calcular cuáles son las presiones, caudales, composiciones, niveles óptimos como punto de diseño para que determinada instalación química funcione con el máximo rendimiento, con la máxima productividad, con el máximo volumen de producto de salida o con el mínimo consumo energético o algo así. De modo que el optimizar el punto de operación de un determinado sistema para luego poner controladores que tengan este punto de operación como referencia, pues es también muy importante en el control de sistemas complejos. Pues todo esto sería lo que llamaríamos ingeniería de sistemas, el cómo construir un proceso y determinar un punto de operación para él, o cómo, si el proceso ya está construido, determinar un modelo del mismo para diseñar controladores o comprobar qué le ocurre si simulamos determinadas cosas. Una vez todo esto está más o menos solventado, uno podría hacer lo que se denomina control óptimo. ¿Qué sería control óptimo? Bueno, pues yo podría tener, por ejemplo, un PID, donde tecta fueran pues constantes del PID, proporcional, integral y derivativa, ¿vale? Un vector de 3 parámetros ajustables, de 3 variables de decisión, y entonces pues yo tendría una referencia ideal de bucle cerrado. A mí me gustaría que mi proceso hiciera esto en bucle cerrado, y lo que ocurre es que pues dependiendo de los valores de los parámetros del PID, pues con un cierto PID hace esto y con otro PID hace esto de aquí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esto de aquí se llama integral del error cuadrático, pues la diferencia entre la referencia ideal en naranja y las rayas verdes o azules, pues bueno, a mí me gustaría obtener la sintonía del PID que hace que la respuesta de escalón en bucle cerrado se parezca más a la rayita naranja. Y aquí, por ejemplo, pues podría ser la azul. ¿Vale? Bueno, pues esto es un problema de optimización estática para el sintonizado óptimo de PIDs, que es pues bastante importante en la práctica. Como optimización dinámica, pues también hay problemas de control óptimo, como hemos dicho, por ejemplo, pues este de aquí de lanzar el satélite a una órbita con un mínimo consumo de combustible, o cómo realizar determinadas maniobras con un mínimo consumo de energía, o bien pues en un sistema no lineal, por ejemplo, obtener que para que salga la rayita naranja, que es la referencia deseada, pues la acción de control tiene que tener esta trayectoria precisamente así de rara para que el sistema no lineal tenga la trayectoria más parecida a esta referencia que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces esto sería con optimización dinámica. Estaríamos calculando la trayectoria completa de U de t, ¿vale? Y no los parámetros de un PID, que serían con optimización estática. Un intermedio entre el uno y el otro es lo que se denomina control predictivo. El control predictivo se supone que esto se hace, por ejemplo, cada 100 milisegundos y entonces pues uno calcula una secuencia de numeritos, entonces cada numerito sería una variable de decisión. Entonces, por ejemplo, podría calcular una secuencia de 30 numeritos de acción de control que luego serían interpolados adecuadamente, o por ejemplo con retenedor de orden cero, si esto fuera a ser aplicado por un computador. Y entonces pues esta secuencia de numeritos, de modo que la simulación se parece a la trayectoria de referencia, esta idea es la base de lo que se denomina control predictivo, que es un intermedio entre optimizar 2 o 3 parámetros de un regulador o optimizar infinitos parámetros de una trayectoria completa, de modo que tengo un problema de optimización estática, solamente 20 numeritos, pero claro, pues es un problema de optimización estática con muchas variables de decisión. Claro, si los procesos son lineales, todos estos cálculos son mucho más fáciles. Si los procesos son no lineales, pues estos cálculos son más complejos. Pues vamos a concluir. La optimización estática, dinámica y con restricciones pues es una disciplina de gran importancia en matemática aplicada e ingeniería y obviamente en control también.
bien en tareas previas al control, como identificar modelos, optimizar sus parámetros físicos o optimizar sus puntos de operación, o bien en lo que se denomina, propiamente dicho, control óptimo, con, por ejemplo, sintonizar PIDs, de modo que se optimicen determinados índices de coste, o bien el control óptimo con trayectorias completas para seguimiento de referencias o para mínima energía o mínimo combustible, o bien el control predictivo, que es una metodología de control óptimo muy popular desde finales de los años 90 del siglo XX en muchas aplicaciones de control multivariable, sustituyendo a los PIDs. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.